Esta es la historia de nuestra especie, la increíble historia de la humanidad y su evolución hasta nuestros días. Hace miles de millones de años, una coincidencia que lo cambiaría todo ocurrió. Un cierto evento terminó construyendo todo lo que conocemos hoy en día. Hablamos de probablemente el mayor efecto mariposa de la historia, ya que este suceso sería lo que llevaría a miles de años de evolución, superación, aprendizaje, crecimiento y mucho más. Hoy quiero contarte la historia de cómo nuestra especie se convirtió en lo que es hoy, de todas las batallas que tuvimos que atravesar para poder crear esta sociedad moderna en la que vivimos. Y por supuesto, seguro ya te diste cuenta de que quiero empezar desde el principio. Acompáñame en este mini documental donde te contaré la increíble evolución de la humanidad e historia de nuestra civilización. Toma tu botana y refréscate, porque estaremos juntos un largo rato. Esto es la coincidencia que lo inició todo. Hace unos 13.800 millones de años, y sí, esos son muchos ceros, ocurrió algo sin un aparente motivo. O bueno, al menos eso es lo que los científicos han acordado que pasó y todos decidimos aceptar. Pues lo cierto es que no tenemos una respuesta definitiva. Después de siglos de avances e investigaciones, solo hemos podido llegar a tener un par de teorías que explican cómo pudo haberse iniciado este universo que nos ha visto crecer durante millones de años. Y la verdad, actualmente tenemos una favorita que de seguro ya conoces. Venga, dilo conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. La teoría del Big Bang. Y no me refiero a la sitcom más popular de la década pasada. Venga, que hay que aclarar estas cosas para los más despistados de la audiencia. Como mencioné hace rato, el Big Bang no es la única teoría que ha sonado bastante entre las mentes más grandes de la historia. También tenemos, por ejemplo, la teoría del estado estacionario. Según la teoría del estado estacionario, el universo es infinito en tamaño y densidad. A medida que el universo se expande, se crea nueva materia para mantener la densidad constante. Lastimosamente, esta teoría tiene un gran problema. La teoría del estado estacionario no puede explicar la radiación cósmica de fondo, ya que no predice que la radiación cósmica de fondo debería ser muy uniforme. Pero las observaciones muestran que esta radiación tiene pequeñas fluctuaciones. Estas se cree que son el resultado de las fluctuaciones cuánticas del Big Bang. Por lo que sí, a pesar de que en algún momento prometió mucho, esta teoría terminó siendo relegada a otras más del montón debido a que toda la evidencia favorecía a la W. Y lo admito, me he tardado un poco en tratar de explicarlo. Pero es que esta teoría es uno de los temas más importantes de este documental y quería darle una introducción digna. Sin embargo, ha llegado el momento de responder la pregunta: ¿en qué consiste la teoría del Big Bang? Según la teoría más aceptada por la ciencia, el universo se originó hace unos 13.800 millones de años a partir de una gran explosión cósmica, conocida como el Big Bang. En ese momento, toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo se encontraban concentrados en un punto infinitamente pequeño y denso, que se expandió rápidamente a todas las direcciones. A medida que el universo se enfriaba, se formaron las primeras partículas subatómicas, los átomos, las estrellas y las galaxias. La teoría del Big Bang se basa en observaciones astronómicas como el corrimiento al rojo de las galaxias y la radiación cósmica de fondo, y en aplicaciones de la física y la matemática, como la teoría de la relatividad de Einstein y las ecuaciones de Friedman. La teoría del Big Bang no explica qué causó la explosión inicial, ni qué había antes de ella. Estas son algunas de las preguntas que siguen desafiando a los científicos y filósofos, y es por eso que quise presentar a este pequeño suceso como la mayor coincidencia de la historia, pues hasta donde sabemos, la gran explosión que crearía todo lo que nos rodea ocurrió sin ninguna razón. Y aunque me encantaría continuar, porque nuestro siguiente punto en este mini documental es de lo más interesante, tengo que hacer una pequeña parada y mencionar algunas cositas, ya que será una buena introducción para algunas de las historias que hablaremos más adelante. Aunque el Big Bang es la explicación del origen de nuestro universo más aceptada a nivel científico, también hay otras explicaciones más espirituales que muchas culturas y religiones han tratado de dar para responder a una de las preguntas más grandes de nuestra especie. Hablo, por supuesto, de las religiones, quienes han ofrecido una variedad de interpretaciones sobre cómo comenzó el universo. Algunas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam,
creen en un único Dios que creó el universo de la nada. Otras, como el hinduismo y el budismo, creen en un universo que ha existido desde siempre, o que se ha creado y recreado en ciclos infinitos. Entremos un poco más en detalle. En el judaísmo, el relato de la creación se encuentra en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Según el Génesis, Dios creó el universo en 6 días, comenzando con la creación de la luz y terminando con la creación del hombre y la mujer. Esta creencia también está muy arraigada en el cristianismo, solo que estos también creen fervientemente en la encarnación de Dios en Jesucristo. Por otro lado, tenemos al Islam, que también tiene creencias muy similares a estas dos, solo que creen principalmente en el profeta Mahoma, que fue el último mensajero de Dios. Pasando a otra religión más distinta, el hinduismo ofrece una explicación muy distinta a las anteriores, pues esta se trata de una religión politeísta que cree en una variedad de dioses y diosas. El relato hinduista de la creación es complejo y varía según la tradición. Sin embargo, muchas tradiciones hindúes creen que el universo se creó a partir de la unión de dos principios divinos: el principio masculino, que se representa como Shiva, y el principio femenino, que se representa como Shakti. Y para finalizar, tenemos la más única de todas, el budismo, que es una religión atea que no cree en un dios creador. ¿A que suena bastante contradictorio? Y aún así, el budismo cree en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. Según el budismo, el universo ha existido desde siempre y continuará existiendo para siempre, por lo que a pesar de no creer en ningún dios, no deja de tener un alto nivel de espiritualidad y su explicación. Ahora sí, ya hemos podido explicar algunos de los posibles inicios para nuestro querido universo, y la verdad, los encuentro todos muy interesantes, y no me gusta la idea de invalidar ninguno, pues muchas de estas explicaciones no se contradicen entre sí. Es decir, el Big Bang bien pudo ser el proceso con el que Dios inició este universo o parte del ciclo de la reencarnación de Buda. Realmente no tenemos ninguna forma de saberlo. Cada quien, incluyéndote, es libre de creer en la explicación que más lo convenza. Y es por eso que quiero preguntarte antes de pasar al siguiente punto. ¿En cuál teoría del origen crees tú? El planeta antes de nosotros. Antes de que los humanos aparecieran en la Tierra, hubo muchas otras formas de vida que la habitaron durante millones de años. Algunas de las más antiguas fueron las bacterias y las algas, que surgieron hace unos 3.500 millones de años y fueron las primeras en realizar la fotosíntesis. Ya sabes, el proceso mediante el que se alimentan las plantas que te enseñaron en clase de biología. Porque prestaste atención, ¿no? En fin, estos organismos microscópicos formaron grandes colonias, llamadas estromatolitos, que todavía se pueden encontrar en algunos lugares del mundo. Más tarde, hace unos 1.000 millones de años, aparecieron los primeros organismos multicelulares. Estos incluían los protistas, los hongos, las plantas y algunos animales. Y ya que los mencionamos, los primeros animales fueron los espongiarios, los nidarios y los platelmintos, que se destacaban por vivir en el agua y tener formas bastante simples. Venga, que básicamente cumplían los requisitos mínimos para ser considerados animales. Durante millones de años, las especies continuaron evolucionando y adaptándose durante múltiples periodos. Uno de estos fue el Edicárico, hace 570 millones de años, donde surgieron algunas criaturas muy extrañas y misteriosas, que no se parecen en nada que conozcamos hoy en día. Solo sabemos de su existencia, pues se han encontrado fósiles en varias partes del mundo y se cree que se asemejaban a medusas y corales, entre otras cosas. Un par de millones de años después, ocurrió un evento muy importante del que seguro no te han hablado, la explosión cámbrica. Y no tiene que ver con una explosión literal, ni aquel evento que extinguió a ciertos seres. Tranquilos, ya hablaremos de esto en un rato. Este fue más bien un periodo de unos 25 millones de años en el que aparecieron muchos tipos nuevos de animales, que tenían formas y características muy complejas y diversas que los anteriores. Algunos de estos animales fueron los primeros en desarrollar conchas, esqueletos, ojos, antenas, patas, aletas, mandíbulas, dientes y otros órganos que hoy en día son requisitos para, ser considerados una especie. Durante los siguientes cientos de millones de años, la vida animal se diversificó y se adaptó a diferentes ambientes. Algunos animales salieron del agua y colonizaron la tierra, donde encontraron nuevas formas de alimento y menos competencia.
Los primeros animales terrestres fueron los artrópodos, como los insectos, las arañas y los escorpiones. Más tarde aparecieron los primeros vertebrados terrestres, que eran los anfibios, como las ranas y las salamandras, por lo que tomó cientos de millones de años para que algunas especies similares a las que conocemos hoy en día por fin nacieran. Pero, a pesar de que la evolución y adaptación de estas especies estaba yendo bastante bien, llegó un evento que lo cambiaría todo. Bueno, dos. Hace unos 250 millones de años hubo otra gran extinción masiva debido al vulcanismo, el cambio climático, la falta de oxígeno y la acidificación de los océanos, evento que acabó con el 90% de las especies que vivían en ese momento. La vida logró sobrevivir y volverse incluso más fuerte después de esto. De hecho, fue después de este evento que la especie que más curiosidad le ha causado a los arqueólogos y científicos nació: los dinosaurios, seres que dominaron la Tierra durante unos 165 millones de años. Por mucho que me encantaría pararme a hablar de estos increíbles y misteriosos reptiles, o bueno, aves, aún no lo tenemos claro. Realmente tenemos que continuar, pues estamos a nada de hablar de una de las partes más importantes de este video, por lo que el Velociraptor, Tyrannosaurus, Brachiosaurus y Carnotaurus y todas estas increíbles especies tendrán que esperar a su propio video. Todas estas especies que acabo de mencionar, y muchas más, fueron víctimas de otra extinción masiva hace unos 66 millones de años. Aunque no se sabe mucho de esta segunda extinción, la teoría más aceptada es que se debió a un gran meteorito en la península de Yucatán, en México, que provocó un gran tsunami, incendios, terremotos, erupciones volcánicas y un invierno nuclear. Pocas especies sobrevivieron a esto. De hecho, se cree que los cocodrilos son de los pocos animales que lograron sobrevivir a esta explosión y continuar viviendo hasta nuestros días. Después de este triste evento que nos arrebató la posibilidad de tener nuestro propio T-Rex mascota, nunca te perdonaré, roca espacial gigante. Los mamíferos se diversificaron y ocuparon los nichos ecológicos que habían dejado los dinosaurios. Y entre esos mamíferos se encontraban los primates. En otras palabras, nuestros ancestros. La evolución de nuestros ancestros. Probablemente ya sabes esto muy bien, pero los primates se caracterizan por algunas características muy marcadas. Tienen manos y pies con 5 dedos, uñas en lugar de garras, ojos frontales con visión binocular y un cerebro grande y complejo. ¿A qué nos recuerda esto? Ya, en serio, nuestros ancestros más antiguos, todos se caracterizaron por tener estas similitudes. Estas especies se clasifican dentro del género Homo, que significa hombre en latín, y se caracterizan por tener un cerebro más grande, una postura erguida, un uso de herramientas y un lenguaje rudimentario. A nuestra especie actual se le conoce como Homo sapiens, y al igual que la mayoría de los animales y seres de los que hablamos en la sección anterior, los sapiens tuvimos que pasar por muchas fases homos. Eso sonó bastante mal. ¿Saben a lo que me refiero? En cualquier caso, nuestra evolución se extendió durante millones de años hasta llegar a nuestra forma final. Y obviamente te voy a hablar de cada una de estas fases, pues muchas de ellas fueron claves y sentaron las bases de nuestras civilizaciones. Conozcamos a nuestros tatara. La verdad, no podría decir tantos tátaras en un solo video, así que vayamos al grano. Homo habilis. La primera especie del género Homo, que apareció hace unos 2,8 millones de años en África. Su nombre significa hombre hábil, porque fabricaba herramientas de piedras simples. Tenía un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos y una altura de unos 130 centímetros. Homo erectus. La primera especie de Homo que salió de África y se expandió por Asia y Europa hace unos 1,9 millones de años. Su nombre significa hombre erguido porque caminaba sobre 2 piernas. Tenía un cerebro de unos 900 centímetros cúbicos y una altura de unos 170 centímetros. Usaba herramientas más sofisticadas, como hachas de mano, y controlaba el fuego. Homo heidelbergensis. Una especie de Homo que vivió hace unos 600.000 años en África, Europa y Asia. Su nombre proviene de un fósil hallado en el Valle del Neander, en Alemania. Tenía un cerebro de unos 1500 centímetros cúbicos y una altura de unos 65 centímetros. Tenía un cuerpo robusto, una frente baja,
una nariz grande y una barbilla pequeña. Usaba herramientas de piedra y hueso y hacía arte rupestre y enterraba a sus muertos. Homo sapiens hidaltu, una subespecie del Homo sapiens que surgió hace unos 160.000 años en África. Su nombre significa hombre sabio mayor porque se considera el antepasado directo de los humanos modernos. Tenía un cerebro de unos 1450 centímetros cúbicos y una altura de unos 175 centímetros. Tenía un cráneo alargado, una frente alta, una nariz estrecha y una barbilla prominente. Usaba herramientas de piedra avanzadas como puntas de flecha y practicaba rituales funerarios. Y por último, tenemos a los Homo sapiens sapiens, la subespecie de Homo sapiens a la que pertenecemos los humanos actuales. Apareció hace unos 200.000 años en África y se dispersó por todo el resto del mundo, reemplazando y mezclándose con otras especies de homos. Tiene un cerebro de unos 1350 centímetros cúbicos y una altura variable según la población. Tiene un cráneo redondeado, una frente amplia, una nariz diversa y una barbilla definida. Usa herramientas de diversos materiales como metal, plástico y vidrio, y tiene un lenguaje complejo, una cultura variada y una capacidad de crear arte, ciencia y tecnología. Y ojo, estos son algunos de los que conocemos, pues las investigaciones sugieren que tenemos muchos más parientes lejanos que no se han descubierto aún. Y ahora que conocemos la historia que precede a nuestra especie y un poco de cómo nos adaptamos durante millones de años para evolucionar hasta ser los seres humanos que conocemos hoy en día, nos queda por responder otra pregunta muy curiosa. ¿Cómo fueron los primeros humanos y civilizaciones? Después de todo, estos fueron los que de verdad sentaron las bases que nos convertirían en lo que somos hoy en día. Venga, vamos allá que cada vez se pone más interesante esta historia. Lo que nos convirtió en la especie dominante. ¿A qué se dedicaron los primeros humanos? Probablemente ya lo tienes claro, pero hey, nunca está de más asegurarnos de que estamos en la misma página. Los humanos actualmente somos la especie dominante de la Tierra, pero ¿nunca te has detenido un segundo y te has preguntado cómo rayos logramos eso? Es decir, existen una cantidad de animales bastante más grandes, poderosos, intimidantes, veloces, fuertes. Ya hasta se me bajó la autoestima. Hey, es broma. No se sientan inferiores a los guepardos, gorilas, leones, tigres y demás animales que sean más fuertes y rápidos que nosotros. Porque lo cierto es que nuestra especie les ganó y se quedó con la Tierra por una sola razón: nuestro increíble cerebro. Cuando el Homo sapiens llegó a la Tierra, se enfrentó a muchos desafíos. Por ejemplo, a diferencia de muchos de sus competidores, rivales y especies con las que convivía en aquel entonces, el humano primitivo no contaba con un pelaje que lo protegiera del frío. Así que, ¿cómo lo soportaba? Bueno, de la misma manera que tú y yo nos protegemos del frío, con ropa. Claro, a diferencia de nosotros que vivimos en una sociedad moderna, ellos no compraban sus ropas en tiendas Gucci y con dinero. Más bien, aprovechaban la piel de sus presas para crear su propia ropa de marca. Y esto no era su única manera de lidiar con este problema, pues también descubrimos y conquistamos algo con lo que otros animales solo podrían soñar: el fuego. Por obvias razones, en realidad no sabemos cómo lo dominamos o descubrimos. ¿Habrá sido coincidencia o constante experimentación? Nunca tendremos una respuesta. Pero lo importante es que convertimos a esta fuerza de la naturaleza en nuestra herramienta. Y alerta de spoiler, esta no sería la única vez que lograríamos algo así. Con el fuego y las prendas en nuestro poder, conseguimos lo que necesitábamos para enfrentarnos a las frías noches y al invierno. ¿Y qué fue lo que nos ayudó a dominar tales herramientas que otras especies no podían tener? Simple, nuestro increíble cerebro, y ojo, que en aquel entonces apenas estaban desarrollando. Venga, que ni siquiera estaba en fase alfa. Nuestros ancestros simplemente no podían imaginarse todo lo que conseguiríamos hacer gracias a la herramienta que se encontraba dentro de sus cráneos. Y más vale que hayas estado atento a esas palabras que he utilizado un par de veces. Herramientas. Pues solo hemos tocado la punta del iceberg. Piénsalo, gracias a nuestra astucia, no solo creamos los medios para derrotar al frío, también fuimos capaces de crear las armas que nos ayudarían a derrotar a bestias 10 veces más fuertes que nosotros. Es increíble pensar que tan solo hicieron falta lanzas y cuchillos hechos con piedra y madera para convertir a bestias que nos doblaban en tamaño en la cena.
Y por supuesto, que no olvido esa otra cosa que también nos hizo destacar, algo que, la verdad, hemos perdido en años más recientes: la sociabilidad. Los seres humanos hemos sido seres sociales desde el inicio. Nos dimos cuenta de que la mejor manera para sobrevivir y progresar era juntarnos y crear comunidades. Es cierto, muchas especies del reino animal también tienen cierta sociabilidad y colaboración en sus instintos, pero resalto esa última palabra: instintos. La verdad es que ninguna especie colabora de la misma manera que nosotros lo hacemos. No son capaces de crear relaciones, vínculos o comunidades como nosotros los humanos. Los hombres primitivos se organizaban en pequeños grupos nómadas, que se dedicaban a la caza, la recolección y la pesca. No existía la propiedad privada ni las clases sociales, y las herramientas y los alimentos se repartían de manera igualitaria. También desarrollaron formas de comunicación, expresión y ritual, como el lenguaje, el arte rupestre y los entierros. Y aunque todos estos aspectos fueron primitivos, valga la redundancia, fueron aspectos que nos definían como la especie dominante. En aquel entonces, el estilo de vida de los hombres y mujeres dependía de las condiciones ambientales y los recursos disponibles de cada lugar. En general, los hombres se encargaban de la caza y la defensa, mientras que las mujeres se ocupaban de la recolección y las labores domésticas. Vivían en cuevas, chozas o tiendas de piel que podían trasladar fácilmente. Su alimentación se basaba en carne, los frutos, las raíces, las semillas y los huevos. Ahora, como mencioné anteriormente, todos estos avances, aunque a día de hoy suenan intrascendentes, fueron los que sentaron las bases de lo que haría a la humanidad dominar el mundo. Por lo que vale la pena hacerse otra pregunta. Sí, otra más. Ya con las herramientas, las sociedades y una inteligencia superior al resto, ¿cuál fue el siguiente paso que nos hizo evolucionar? ¿Dónde nacieron las primeras civilizaciones con ciertos aspectos modernos? Vale, sé que en realidad fueron dos preguntas, pero ese no es el punto. Lo que nos interesa ahora es su respuesta. Así que hablaremos de las primeras civilizaciones. Vale, gracias a su cerebro, creatividad y habilidades sociales, nuestros ancestros más antiguos lograron crear comunidades y superar al resto de las especies con las que compartían la Tierra. ¿Cuál fue el siguiente paso? Sencillo, se centraron en ese último aspecto que mencionamos: la sociedad. Llevaron el concepto de comunidad al siguiente nivel y hace unos 5243 años empezaron las primeras civilizaciones que tenían un cierto parecido a nuestro concepto actual de civilización. Bueno, a día de hoy, cuando expliquemos un poco de estas, nos daremos cuenta de que en el gran esquema siguen sonando primitivos. Pero venga, denles un respiro. No solo fueron de las primeras, sino que lo hicieron hace más de 5000 años, o sea, 50 siglos. Así que repasemos algunas de estas civilizaciones históricas. Mesopotamia fue la primera civilización del mundo, que se originó entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Oriente Próximo, alrededor del año 3300 a.C. Mesopotamia significa tierra entre ríos, en griego, y fue el escenario de importantes acontecimientos históricos y bíblicos. Mesopotamia fue el hogar de varias culturas, como los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios y los persas, que aportaron grandes avances a la escritura, la matemática, la astronomía, el derecho y la arquitectura. Entre sus obras más famosas se encuentran la epopeya de Gilgamesh, el código de Hammurabi y los jardines colgantes de Babilonia. La civilización egipcia fue una de las más antiguas y duraderas de la historia. Se desarrolló a lo largo del río Nilo, en el noroeste de África, desde el año 3100 a.C. hasta el año 30 a.C. Egipto se caracterizó por su religión politeísta, su sistema de gobierno faraónico, su arte monumental y su estructura jeroglífica. Entre sus obras más famosas se encuentran las pirámides de Giza, el templo de Karnak y el Valle de los Reyes. La antigua China y otras civilizaciones asiáticas. Esta fue una civilización que se desarrolló entre el 1600 a.C. y el 221 a.C. en el actual China, concretamente en la región de la cuenca del Río Amarillo. Fue una civilización importante por, entre otras muchas cosas, inventar el papel y la seda. Las primeras dinastías surgieron en esta época y realmente es una civilización que tiene continuidad hasta el día de hoy.
El emperador amarillo, Wang, es considerado, aunque no sabemos si existió de verdad o es producto de las historias chinas, el creador de la cultura. Lo cierto es que China no fue el único país de Asia que tuvo una civilización tremendamente rica e innovadora durante los primeros años del mundo y durante los siguientes renacimientos. Japón y Corea son buenos ejemplos de esto, pero durante estos periodos fue China quien destacó sobre el resto de sus vecinos, pero no se preocupen, estos vecinos protagonizaron sus propios periodos interesantes de los que hablaremos más adelante. Grecia. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros estamos relacionados al menos un poco con esta curiosa civilización, y es que sus aportes al mundo siguen siendo muy sonados en nuestros días, desde una increíble mitología basada en la vida sexual de un solo dios, Zeus, hasta adaptaciones al cine y videojuegos increíbles como múltiples versiones de la historia de Hércules en la gran pantalla o la violenta saga de God of War. Oh, y por cierto, que no vamos a pasar páginas sin mencionar los aportes que sus filósofos, matemáticos, astrónomos y genios aportaron a la sociedad. Pitágoras, Aristóteles, Platón, Pericles y Homero son solo algunos de los hombres griegos que cambiaron el rumbo del mundo. Por último, antes de pasar a algunos datos históricos más clásicos, quiero contarte un secreto que probablemente no sabías. Ven, acércate. Espera, ¿listo? Los griegos son considerados por muchos como inventores de la homosexualidad, o bueno, al menos como una de las primeras sociedades en no condenar este polémico tema. ¿Cómo te dejó ese dato? Venga, hablemos de algunos datos más informativos en caso de que sigas choqueado. Fue una de las civilizaciones que se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de Asia Menor, desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C., Grecia se organizó en ciudades-estados independientes, como Atenas, Esparta, Corinto y Tebas, que competían y colaboraban entre sí. Grecia fue la cuna de la democracia, la filosofía, el teatro, la ciencia y el arte occidentales. Entre sus obras más famosas se encuentran la Ilíada y la Odisea, la Acrópolis de Atenas, el Partenón y la escultura de la Victoria de Samotracia. Roma. Fue una civilización que se originó en la ciudad de Roma, en la península itálica, y que llegó a dominar todo el Mediterráneo y gran parte de Europa, Asia y África, desde el año 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Roma se caracterizó por su sistema de gobierno republicano e imperial, su derecho romano, su lengua latina, su cultura clásica y su religión pagana y cristiana. Entre sus obras más famosas se encuentran la Ley de las 12 Tablas, la Eneida, el Coliseo, el Acueducto de Segovia y la Basílica de San Pedro. La civilización romana es considerada como la hermana de la griega, y es que las raíces de ambas están bastante juntas y hay muchas similitudes entre sus mitologías y costumbres, y también con la parte de la homosexualidad. Aún así, a nivel personal encuentro más interesante la variante griega, pero tú, ¿cuál prefieres? La historia que ocurrió en paralelo y después de estas civilizaciones. Hablemos de la Edad Media. La Edad Media. Aquella época en que obras como Game of Thrones y El Señor de los Anillos nos hizo romantizar. Pero seamos honestos, de tener la oportunidad de visitarla, probablemente no sobreviviríamos más de 2 semanas. Aún así, este es uno de los periodos más importantes de nuestra historia, así que repasemos su historia con mucho respeto. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV y que se caracteriza por la fragmentación política, el feudalismo, el cristianismo y el arte románico y gótico. Comienza con la disolución del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y concluye, según distintos autores, con la invención de la imprenta en 1440, con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 o con la llegada de los europeos a América en 1492. Básicamente, este periodo comprende más de 10 siglos y se extiende entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. El concepto de la Edad Media fue creado por los humanistas europeos de los siglos XIV y XV, quienes pensaban en su época como un renacer de la antigüedad grecorromana. Según estos pensadores, entre esa antigüedad llamada clásica y su época, la del humanismo y el Renacimiento,
se extendía a una edad intermedia que era menospreciada por la influencia que había ejercido la Iglesia cristiana en todos los campos del saber. Para facilitar el estudio de esta época, los historiadores decidieron dividirla en tres grandes etapas. Hablemos de estas. Primero tenemos la etapa Edad Media o Antigüedad Tardía, que ocurrió entre los años 476 a 843 después de Cristo. Se extiende desde el derrocamiento del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, hasta la división del imperio de Carlomagno, el primer emperador cristiano de Occidente, entre sus tres nietos. Esta etapa se caracteriza por la invasión y el asentamiento de los pueblos germánicos, como los visigodos, los francos, los anglos y los sajones, que fundaron nuevos reinos en las antiguas provincias romanas. También se produjo la expansión y la consolidación del cristianismo, que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano de Oriente y de la mayoría de los reinos germánicos, y que se dividió en dos ramas, la católica y la ortodoxa. Además, se originó y difundió el Islam, que surgió de la península arábica en el siglo VII y se expandió rápidamente por el norte de África, el Oriente Próximo y la península ibérica, donde se estableció el califato de Córdoba. Luego de esta primera fase tuvimos la Alta Edad Media, entre 843 a 1100 después de Cristo. Comienza con el Tratado de Verdún, que dividió el imperio de Carlomagno en tres partes: Francia Occidental, Francia Oriental y la Turingia. Esta etapa se caracteriza por el auge del feudalismo, un sistema de organización basado en la relación entre señores y vasallos, que se comprometían a prestarse fidelidad, protección y servicios. El feudalismo implica una descentralización del poder político y una jerarquización de la sociedad en tres órdenes: los que oraban, o sea, el clero; los que luchaban, mejor conocidos como la nobleza; y los que trabajaban, también llamados los campesinos. También se produjo el resurgimiento de las ciudades y el comercio, gracias a la mejora de las técnicas agrícolas, la aparición de las ferias y las monedas, y el desarrollo de las corporaciones de oficios. Además, se iniciaron las cruzadas, unas expediciones militares impulsadas por el Papa y los reyes cristianos para recuperar los lugares santos de Jerusalén, que estaban bajo el dominio musulmán. Y por último tuvimos la Baja Edad Media, que tuvo lugar entre 1100 y 1492 después de Cristo. Se extiende desde la Primera Cruzada hasta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, o hasta la caída de Constantinopla por los turcos otomanos. Según distintos autores, esta etapa se caracteriza por la crisis del siglo XIV, que implicó una serie de conflictos políticos, sociales, económicos y culturales, como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, la peste negra que diezmó a la población, las revueltas campesinas y urbanas contra el feudalismo y el cisma de Occidente, que dividió a la Iglesia Católica. También se produjo un auge de las monarquías autoritarias que lograron centralizar el poder y unificar sus territorios, como los reyes católicos en España, Luis X en Francia o Enrique VII en Inglaterra. Además, se desarrolló el Renacimiento, un movimiento cultural que recuperó los valores de la antigüedad clásica y que impulsó el humanismo, la ciencia y el arte. Ahora, durante estos tres periodos, ocurrieron muchas cosas, pero muchas cosas. Así que resumamos este arco de la historia humana lo más rápido posible. Todo empieza cuando los musulmanes, seguidores de una nueva religión llamada Islam, invaden la península ibérica y ponen fin al reino de los visigodos, unos germanos que habían ocupado las tierras del antiguo imperio romano. Los musulmanes se quedaron en España durante casi 8 siglos, creando una cultura rica y diversa, pero también enfrentándose a los cristianos que intentaban reconquistar su territorio. Mientras tanto, en el norte de Europa, otro pueblo germano, los francos, se convierten al cristianismo y crea un gran imperio bajo el mando de Carlomagno, un rey valiente y sabio que es coronado emperador por el Papa en Roma. Pero el imperio de Carlomagno no duró mucho y se dividió entre sus nietos, dando lugar a los reinos de Francia, Lotaringia y Germania. En Germania surge otro emperador, Otón I, que logra detener la invasión de unos jinetes feroces que vienen de Asia, los magiares. Otón I funda el Sacro Imperio Romano Germánico, que pretende ser el sucesor del antiguo Imperio Romano, pero que en realidad es una confederación de estados independientes. En Inglaterra ocurre una invasión que cambia la historia del país. Un duque normando, Guillermo el Conquistador, cruza el Canal de la Mancha con un ejército de vikingos y derrota a los anglosajones en la batalla de Hastings.
Guillermo se convierte en el rey de Inglaterra y trae consigo la cultura y el idioma francés. En el Mediterráneo se desata una guerra santa entre cristianos y musulmanes. El Papa llama a los caballeros de Europa a liberar Jerusalén, la ciudad donde murió y resucitó Jesucristo, que está bajo el dominio de los turcos. Así comienzan las cruzadas, unas expediciones militares que duran casi 2 siglos y que tienen como escenario Tierra Santa, Egipto y Siria. En Francia se produce una guerra que dura más de un siglo. Los ingleses reclaman el trono francés y ocupan gran parte del país. Los franceses resisten con la ayuda de una heroína, Juana de Arco, una joven campesina que dice oír voces divinas que le ordenan luchar contra los ingleses. Juana de Arco es capturada y quemada en la hoguera. Por su ejemplo, inspira a los franceses a expulsar a los invasores. Listo. Ahora ya sabemos todos los detalles importantes de la Edad Media, lo que significa que estamos a medio camino en este documental. Así que, ¿qué sigue? Estoy seguro de que el periodo favorito de muchos de ustedes. Hablamos de el periodo del Renacimiento y sus sucesoras. A diferencia de los periodos anteriores, el Renacimiento se destaca por algo muy distinto. Mientras la mayor parte de las preocupaciones que teníamos durante esos tiempos y en esas civilizaciones estaban relacionadas con 2 cosas: sobrevivir y conseguir comida a como dé lugar, y conseguir comida o conquistar, hacernos enemigos y luchar. Lo he destacado bastante durante el video, pero aquí va de nuevo por si acaso. Nuestra sociabilidad fue uno de los grandes factores que nos permitió conquistar el mundo. Pero aún así, desde que nuestra especie empezó a extenderse con el mundo, nos topamos con otro problema. Los seres humanos adorábamos destruirnos entre nosotros. Y aunque odio admitirlo, esa tendencia permanece con nosotros hasta el día de hoy. Créanme, ya hablaremos de unos cuantos conflictos a gran escala cuando llegue el momento. A lo que quiero llegar con todo esto es que a pesar de que muchos de nosotros, a duras penas, sobrevivíamos mientras el resto buscaba nuevas maneras de asesinarse entre ellos, existían otros que se dedicaban a crear muchos tipos de arte, a ganar conocimiento y evolucionar el concepto de entretenimiento a lo largo de los siglos. Desde poetas como Homero, Hesidio, Safo, Píndaro, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, hasta músicos como Shi Kuan, Sima Qian, y artistas más tradicionales como Imhotep, Hatshepsut, Ramsés II. Estos son solo algunos ejemplos de algunas regiones y periodos, y aunque tengo muchas ganas de contarte todo sobre cada uno, ese es un tema que merece su propio video. No fue sino hasta el Renacimiento que nuestra especie decidió evolucionar y darle más amor al concepto del arte y buscar hacerse más cultos, ya que este fue un movimiento artístico-cultural que, desde Italia, se extendió por Europa Occidental a partir del siglo XV. Quiero darme un momento para explicarte un poquito mejor la naturaleza del Renacimiento, así que atento. Este periodo en líneas generales fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea que pasó de una concepción de mundo teocéntrica propia del periodo medieval a una antropocéntrica. Este cambio, manifestado en la corriente intelectual, cultural y filosófica, conocida como humanismo, se considera el inicio de la Edad Moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. En este sentido, las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. Al igual que la Edad Media, se divide en periodos, pero en lugar de 3, se divide en 2. Quatrocentro o primer Renacimiento. Desde 1400 hasta 1480 aproximadamente, tuvo como centro la ciudad de Florencia. Y el Cinquecentro, o Alto Renacimiento, desde 1480 hasta 1520, que se centró en Roma, desde donde se extendió por Europa. Aunque suene algo redundante, durante el Renacimiento también ocurrieron muchos eventos que nos cambiarían, y por supuesto te voy a contar sobre ellos. En el arte se desarrollaron nuevos estilos, técnicas y temas, como la perspectiva, el claroscuro, el retrato y el desnudo. Algunos de los artistas más famosos fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli y Donatello. En la literatura se recuperaron los géneros y los autores de la antigüedad, como la épica, la lírica, la comedia y la tragedia. Algunos de los escritores más importantes fueron Dante, Petrarca, Boccaccio, Erasmo, Cervantes y Shakespeare. En la filosofía se difundieron las ideas del humanismo que ponían al hombre como centro y medida de todas las cosas.
Algunos de los filósofos más influyentes fueron Pico de la Mirandola, Maquiavelo, Montaigne y Descartes. En la ciencia, se cuestionaron las teorías de la escolástica y se buscó el conocimiento empírico y racional de la naturaleza. Algunos de los científicos más relevantes fueron Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. En la política, se consolidaron las monarquías nacionales y se iniciaron los procesos de unificación e independencia de los estados. Algunos de los acontecimientos más significativos fueron la Reconquista, el descubrimiento de América, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. En resumen, el Renacimiento fue una época de cambio y renovación cultural que se inspiró en el legado de la antigüedad clásica, dando lugar a grandes obras y personajes. Los artistas se convirtieron en intelectuales que dominaban diversas disciplinas como la matemática, la anatomía, la literatura y la filosofía. Y sus sucesores no quedaron atrás, pues cada uno también aportó mucho al arte y la intelectualidad, ya sea el periodo del barroco, el rococó, el romanticismo o el neoclasismo. Todos se caracterizaron por evolucionar el arte y la intelectualidad, usando las bases sentadas por el Renacimiento. Pero ahora quiero contarte sobre otro evento tremendamente importante que ocurrió en paralelo al Renacimiento. Uno que, a diferencia de este hermoso avance, se sintió más como una regresión. ¿Qué ocurría al otro lado del mundo durante el Renacimiento y sus sucesores? Mientras en Italia y sus países vecinos se centraron en evolucionar el arte y el conocimiento, en España un hombre fue enviado a una misión de exploración que cambiaría el mundo como lo conocemos. El 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón, al mando de una expedición española, llegó a una isla del continente americano, llamada Guanahani por los nativos, Colón creyó que había llegado a las Indias, pero en realidad había encontrado un nuevo mundo, habitado por diversas culturas y civilizaciones nativa América. Este hecho marcó el inicio del contacto entre Europa y América, y tuvo profundas consecuencias para ambos continentes. Y aunque a largo plazo estas consecuencias trajeron beneficios para el mundo, vale la pena cuestionarse si el derramamiento de sangre que ocurrió tras ese descubrimiento realmente valió la pena. Poco después de la llegada de los españoles, múltiples potencias de Europa como Portugal, Inglaterra, Holanda y Francia, decidieron seguir la estela de Colón y empezaron a establecer colonias y dominios en el nuevo continente. Explotaron sus recursos naturales y humanos e impusieron su cultura, religión e idioma a los pueblos originarios. Por supuesto que las tribus que habitaban América, esto no les gustó para nada, y es que la introducción de enfermedades, animales, plantas y productos entre Europa y América provocó cambios ecológicos, demográficos, económicos y sociales en ambos continentes, y lastimosamente las inocentes razas que habitaban el continente originalmente se llevaron la peor parte. El descontento fue tanto que los pueblos indígenas decidieron resistirse todo lo que pudieron, luchando por mantener sus territorios y culturas, e incluso salieron con mestizos que no se identificaban como europeos y tenían otra visión para el continente. Esta lucha duró siglos y se perdieron vidas en todos los lados del conflicto. Tantos nativos como los nuevos americanos, como los europeos, tuvieron incontables bajas. Como dije en un punto anterior, los seres humanos siempre hemos tenido una necesidad de generar conflictos a pesar de nuestra sociabilidad. No fue sino hasta 1775 y 1783, tras una serie de conflictos políticos, económicos y militares, que los colonos norteamericanos proclamaron su independencia el 4 de julio de 1776 y contaron con el apoyo de Francia, España y Holanda, que buscaban debilitar el poder británico. La Guerra de la Independencia terminó con la derrota de Gran Bretaña en la Batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París, que reconoció la soberanía de Estados Unidos y nos entregó al mundo al primer presidente de los Estados Unidos de América, George Washington. Quise usar este ejemplo como referencia primero por lo reconocido que es, porque ojo, Estados Unidos no fue el único país que luchó y ganó contra las colonias durante este tiempo. Unos cuantos años después, personas como Simón Bolívar viajaban por toda Latinoamérica para liberar territorios que se convertirían en Perú, Venezuela y Colombia, entre otros, mientras que otros de los países más importantes del continente, como Canadá y México, también se disponían a librar sus propias luchas para ganarse su independencia, solo que la de estos países tardaría un poco más en llegar. Aunque sería el momento perfecto para pasar a la siguiente parte, quiero hablar sobre un pequeño dato que probablemente muchos no sabían.
Muchos historiadores han encontrado evidencias que sugieren que pueblos escandinavos, que formaban parte de la cultura vikinga, llegaron a América mucho antes que los españoles, pero simplemente no decidieron colonizar o fueron echados por los nativos, haciendo que este detalle terminara olvidado en la historia. Y antes de que lo digan, lamento no haberle dedicado su propia sección a la historia de los países nórdicos, pero es que además de su intento fallido por invadir Gran Bretaña, siempre estuvieron en lo suyo. Estoy seguro de que muchos ya estamos familiarizados con su rica mitología y el amor que le tenían a las batallas. A lo mejor les dedicamos su propio video muy pronto. Por ahora, tenemos que seguir adelante con esta historia. El mundo hace 2 siglos. Voy a decirlo claramente, el siglo XIX no es considerado uno de los siglos más importantes de la historia, porque objetivamente es uno de los siglos más importantes. Entre el periodo de 1800 a 1900 sucedieron tantas cosas para nuestra sociedad, cultura, tecnología, arte, y la mejor forma de hablar sobre estas es haciendo una pequeña línea de tiempo. Así que vamos allá. En 1803 se produce la compra de Luisiana por parte de Estados Unidos a Francia, lo que duplica el territorio estadounidense. Por otra parte, al otro lado del océano, un año después, en 1804, Napoleón Bonaparte se corona como emperador de Francia, iniciando una era de guerras y conquistas en Europa. De vuelta al oeste, en 1810, comienza el proceso de independencia de las colonias españolas en América, liderado por figuras como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo. En 1815, a tan solo 11 años de iniciar sus conquistas, se produce la batalla de Waterloo, en la que las tropas aliadas derrotan definitivamente a Napoleón, poniendo fin a su imperio. En 1821 tenemos nuestro primer invento importante. Se inventa el estetoscopio por el médico francés René Laennec, permitiendo auscultar los sonidos del corazón y los pulmones. 4 años después, en 1825, de esta revolución médica, se llevaría el transporte al siguiente nivel. Se inaugura la primera línea ferroviaria entre las ciudades de Stockton y Darlington, en Inglaterra, y la mayoría de nosotros está familiarizado con la importancia de los trenes y vehículos a día de hoy. Pues bien, este fue el pilar que permitió todo eso. Para la siguiente década, en 1831, tenemos un importante avance teórico. Se duplica la teoría del electromagnetismo por el físico y matemático británico Michael Faraday, sentando las bases de la electricidad y el magnetismo. Aún sin pasar de década, en 1837, se inicia el reinado de la reina Victoria en Gran Bretaña, que durará hasta 1901. ¿Acaso creías que Elizabeth fue la única que casi vivió un siglo entero? En 1851 se celebra la primera exposición universal en Londres, en la que se exhiben los avances de la industria, la ciencia y la cultura de diversos países. Y para 1859 se publica el libro El origen de las especies por el naturalista británico Charles Darwin, en el que se expone la teoría de la evolución por selección natural, un libro que cambió el mundo como lo conocemos y fue clave en la primera parte de este video. Y como no podía faltar en nuestra especie, en 1861 se inicia la Guerra Civil estadounidense, en la que se enfrentan los estados del norte y del sur por cuestiones económicas, sociales y políticas, especialmente la esclavitud. Pero no todo fue sangre en esta década, pues en 1859 se inaugura el Canal de Suez que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, facilitando el comercio y la navegación entre Europa y Asia, sentando las bases del libre comercio que tenemos hoy en día. Volvemos a Francia, donde en 1871 se proclama la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia que durará solo 2 meses antes de ser reprimido por las tropas francesas. 5 años después, en 1876, cierto personaje creó algo que cambiaría el concepto de comunicación como lo conocemos, sentando las bases de cierto aparato de bolsillo que básicamente se ha convertido en necesidad hoy en día. En ese año se inventa el teléfono por el ingeniero escocés Alexander Graham Bell, revolucionando las comunicaciones a distancia. Casi llegando al final de este siglo, en 1885, se inventa la bicicleta moderna por el ingeniero británico John Kim Starley, popularizando este medio de transporte y ocio, aunque hay que destacar que los tours y competencias no llegarían hasta mucho después. Y cuando la penúltima década de la historia está a punto de terminar, en 1889, Francia hace historia una vez más. En ese año se construye la Torre Eiffel en París,
con motivo de la Exposición Universal, convirtiéndose en un símbolo de la arquitectura y la cultura francesa. La última década de un siglo tan importante no se quedó atrás en cuanto a sucesos de inventos importantes, pues en 1895 se inventa el cinematógrafo por los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière, dando origen al séptimo arte. Así que si algún cinéfilo en la audiencia tenía dudas de la importancia de este siglo, estoy seguro de que ya te convencí. Y como último evento importante del siglo, volvemos a Francia, donde en 1900 se celebra el Congreso de París, en el que se reúnen los principales físicos y matemáticos de la época, como Max Planck, Albert Einstein y Henry Poincaré, para discutir los avances de la ciencia. Ya que mencioné el cine hace poco, quería destacar que desde 1865 hasta 1890 se considera el apogeo del Viejo Oeste. Se caracterizó por la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, la ganadería, la construcción de ferrocarriles y la ley del revólver. Así que la mayoría de westerns e historias de pistoleros y sheriffs que de seguro conoces están situadas en este periodo. Mientras que al otro lado del continente, después de 7 siglos en el que Japón estuvo gobernado por una serie de shogunes, la era de oro de los samuráis, el periodo Edo, por fin llegó a su fin en 1868 y Japón empezó a modernizarse, finalizando también aquella era que inspiró tantos filmes e historias. Antes de pasar a la siguiente parte, otra pregunta. ¿Eres más fanático de los vaqueros o los samuráis? Siglo XX. Evolución y autodestrucción en partes iguales. Estamos casi a nada de llegar a nuestra época actual, pero antes de llegar tenemos que hacer una parada en el siglo que definió el rumbo del mundo. Fue durante este periodo que logramos evolucionar nuestra tecnología, estilo de vida, medicina y herramientas a un nivel increíble, pero, por otra parte, esta evolución está destruyendo el mundo. Y bueno, casi nos destruimos nosotros mismos muchas veces antes, y por supuesto, de todo esto te voy a hablar. Todo empieza con la revolución industrial, que pese a que inició en el siglo anterior, llegó a su punto más alto en el siglo XX. Este periodo se caracterizó por el paso de una producción basada en la agricultura y la artesanía a una producción basada en la industria y la maquinaria. Y es que algunos de los inventos más importantes de la revolución industrial fueron la máquina de vapor, el ferrocarril, el telar mecánico, la fábrica, el barco de vapor, el telégrafo y la electricidad. Solo para que te hagas una idea. Y ya que mencionamos a la electricidad, fue en este siglo cuando se generalizó en todo el mundo uso de esta en el hogar, que permitió la electrificación de los electrodomésticos, la iluminación, la calefacción y la comunicación. Seamos sinceros, ninguno de nosotros es capaz de imaginarse viviendo sin su celular, microondas, ordenador, aire acondicionado y demás. Y lo menciono porque este desarrollo dio origen a dispositivos como el transitor, el circuito integrado, el ordenador, el teléfono móvil y el Internet. Y por si fuera poco, también tuvimos una revolución del transporte, pues a inicios del siglo, en 1903, los hermanos Wright emprendieron el primer vuelo, mientras el automóvil por fin se estaba convirtiendo en algo disponible para los ciudadanos de a pie. Oh, y los trenes estaban evolucionando bastante rápido también. A pesar de que el siglo pintaba de manera increíble, gracias a todo esto, no podía ser perfecto, pues en 1914 estallaría el conflicto bélico más grande que el mundo había visto. Sí, la Primera Guerra Mundial. Esta se originó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Terminó con el Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania y contribuyó al nacimiento del nazismo. Y lastimosamente, todos los increíbles avances que habíamos logrado hasta ahora fueron usados en este momento con fines torcidos. Ya todos lo sabemos, esta no será la primera, ni la guerra mundial, ni la más brutal. Pero algunas cosas increíbles también sucedieron antes de que la segunda ronda iniciara. Por ejemplo, solo en 1928, Alexander Fleming inventó la penicilina, el primer antibiótico de la historia y una de las razones por las que tenemos una esperanza de vida tan alta al día de hoy. Y mientras esto sucedía, el mundo del entretenimiento fue bendecido con un pequeño personaje que probablemente te suene. En 1928, Mickey Mouse fue presentado al mundo, y poco después se le unirían personajes icónicos que a día de hoy aún tienen renombre, como lo son Superman y Batman, porque en aquel entonces la industria de los cómics estaba llegando para quedarse. Esta pequeña no remontada no duraría mucho, pues la Gran Depresión estadounidense iniciaría en 1930,
En 1934 se publicaría la novela 1984 que causaría pánico en las masas, y en 1939 finalmente estallaría la guerra que llevaría nuestro mundo al límite. La Segunda Guerra Mundial no terminaría sino hasta 1945, después de 6 años, y se convirtió en el conflicto más sangriento de la historia. El enfrentamiento de las potencias más grandes del mundo acabó con incontables vidas en todos los bandos, y no acabaría sino hasta que Estados Unidos decidió utilizar el arma más peligrosa de la historia contra Japón, la bomba nuclear. Un arma que ahora mantiene la paz falsa en el mundo. Aún así, esta paz nos dio un respiro, y los siguientes años brindaron mayores oportunidades al mundo. Gracias a la televisión y la radio, las personas tenían mayor acceso a entretenimiento, y las regiones del mundo ganaban cierto sentido de camaradería gracias al acceso que teníamos a eventos como las Olimpiadas o partidos de deportes que en aquel entonces se popularizaban, como el básquetbol o el fútbol. ¿Te suenan? Además, después de la guerra, finalmente se formaría la ONU, aumentando esta unión. Hoy en día todos tenemos en claro que la ONU no hace nada por nadie. En aquel entonces era un movimiento bastante esperanzador. De nuevo, los humanos dimos un paso adelante y 2 atrás, pues este respiro no duró mucho. Alrededor de 1947 iniciaría un periodo conocido como la Guerra Fría, en periodo de tensión y confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se disputaban la hegemonía mundial. No hubo una guerra directa entre ambos, pero sí hubo conflictos indirectos en diferentes regiones del mundo, como Corea, Vietnam, Cuba, Afganistán, etc. También hubo una carrera armamentística y espacial que amenazaba con una guerra nuclear. Terminó con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Pero nos estamos adelantando un poco. Volvamos un poco y hablemos sobre esa carrerita que acabamos de mencionar. La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la exploración y el dominio del espacio exterior, que duró entre 1957 hasta 1975. Ambos países invirtieron grandes recursos en el desarrollo de tecnologías espaciales como cohetes, satélites, sondas, naves y estaciones espaciales. La carrera espacial se enmarcó en el contexto de la Guerra Fría y tuvo implicaciones políticas, militares, científicas y culturales. Mientras Rusia trataba de demostrar que eran los mejores al enviar los primeros satélites y humanos al espacio, Estados Unidos redoblaba la apuesta y enviaba satélites mejores o incluso hizo lo posible para poner a un hombre en la Luna. Ambos países estuvieron tirándose estos dardos y concentrando recursos en esta disputa solo para mantener la moral de sus respectivas naciones. Además, necesitaban una excusa para no volar el mundo en pedazos. Cabe destacar que durante esta competencia, los comunistas se aprovecharon del revolucionario Fidel Castro para meter misiles y aumentar la tensión, entre muchos otros actos despreciables por ambos lados. El verdadero ganador de la carrera espacial realmente no importa a día de hoy. Después de todo, uno de los competidores ni siquiera existe ya, pero la gran competencia sí que dejó su huella en la historia. Y ya que por fin llegamos hasta aquí, cabe destacar que los 70s fueron una época muy especial para el siglo XX. Por un lado, en 1971, Intel creó su primer microprocesador, revolucionando el mundo de la computación, que en aquel entonces aún estaba en su infancia. Y en 1978 se produjo la primera fecundación in vitro, demostrando que la medicina no se estaba quedando atrás pese a la tensión de la Guerra Fría. Y es que sí, aunque la carrera espacial había terminado, Estados Unidos y la Unión Soviética aún ponían en peligro al mundo. Y si hubo algo que mantuvo a los ciudadanos inocentes cuerdos ante tal presión, eso fue el mundo del entretenimiento. Porque los 70, vaya, fueron clave en cuanto a cine se refiere. Star Wars, El Padrino, Tiburón, Vaselina, El Exorcista e incluso la primera gran adaptación de un superhéroe, Superman. Sentó las bases de esas películas que Martin Scorsese odia y cambiaron el mundo durante los 2000. Pero no nos adelantemos. Y por si fuera poco, el Pong, el Magnavox Odyssey y Atari se convertirían en los pilares que erigirían una de las industrias más grandes del mundo moderno, los videojuegos. Y no nos olvidemos que esta década fue la época de oro de bandas legendarias como Queen, Rolling Stone, The Beatles, entre muchas otras. Y si esta década te parece increíble, no te distraigas porque la que le sigue la supera en todos los sentidos. Por un lado, Motorola lanza el primer teléfono móvil en 1983, y aunque no era muy móvil,
o contaba con muchas funciones, sí que fue un gran avance. Michael Jackson y Madonna llegaron para cambiar el mundo del pop y se convirtieron en reyes. Los videojuegos dieron un salto increíble gracias a una pequeña compañía japonesa conocida como Nintendo, quienes incluso salvaron la industria después del gran error de Atari. Ya saben, el que tiene que ver con cartuchos enterrados en un desierto. Oh, y en el mundo del cine, E.T. el extraterrestre, Blade Runner, Tron, Indiana Jones y el Arca Perdida, El regreso del Jedi, Poltergeist, Scarface, Conan el Bárbaro, Annie, Rocky, Rambo, Terminator, Aliens, Pesadilla en la calle Elm, Viernes 13, Cazafantasmas. ¿Necesito decir más? Los 90 no se quedaron atrás en cuanto a obras, tecnologías y artistas increíbles se refiere, pero sería muy redundante seguir hablando de esto, así que solo mencionaré uno de cada uno porque en los 90 se destacaron por otras cosas más importantes, así que atentos a esta pequeña lista: PlayStation, Windows, Matrix y los Backstreet Boys. Ahora sí, volvamos a temas más importantes, pues esta década abrió por lo grande. Tan solo un año después de iniciar, en 1991, el mundo finalmente alcanzaría la paz que tanto deseaba. El muro de Berlín era una barrera de hormigón que dividía la ciudad de Berlín en dos partes: la oriental, bajo el control de la República Democrática Alemana y la influencia de la Unión Soviética, y la occidental, bajo el control de la República Federal de Alemania y la influencia de Estados Unidos y sus aliados. Este pedazo de concreto era clave para el poder y la moral de los comunistas, y en 1989 finalmente cayó después de muchas protestas, y junto a él, la Unión Soviética empezó a colapsar. Tras una serie de crisis económicas, sociales, políticas y nacionalistas que debilitaron al régimen comunista, el líder soviético Mikhail Gorbachev intentó reformar el sistema con medidas como la reestructuración económica y la apertura política, pero no logró evitar el descontento y la disidencia de la población y de las repúblicas que formaban la Unión. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética dejó de existir oficialmente. Una plaga había sido eliminada del mundo. Lastimosamente, su influencia en otros países como Cuba no pudo eliminarse y a día de hoy, estos ciudadanos inocentes aún sufren las consecuencias. Y aún no acabamos, pues esta década sería la que vería nacer el Internet como lo conocemos. Y a ver, puede que no lo sepas, pero este invento ya existía desde los años 60. Simplemente no era lo suficientemente bueno para globalizarse. Así que hagamos una pequeña enumeración donde te cuento algunos de los avances más importantes que vio este importante evento en la década. La creación de la World Wide Web, WWW, por Tim Berners-Lee, en 1990. El desarrollo de los primeros navegadores web, como Mosaic, Netscape Navigator e Internet Explorer. La expansión de los proveedores de servicios de Internet, ISP, que ofrecían el acceso a Internet mediante líneas telefónicas, módems y tarifas planas. El auge de los foros, los chats, el correo electrónico y las páginas personales. Y finalmente, llegamos a la última sección de este video. Es hora de hablar de el siglo XXI y nuestro mundo moderno. Ha sido un largo viaje, ¿no? Y por fin llegamos a ese punto donde podemos hablar de cosas que todos conocemos, o incluso que nos pondrá nostálgicos a algunos de nosotros. Venga, repasemos todo lo que podamos sobre este increíble siglo en el que vivimos. La verdad, diferencia del siglo anterior, el siglo XX no tuvo un buen inicio. Para nada. En la víspera de Año Nuevo de 1999, una buena parte de la población estaba bastante paranoica. Un rumor se había esparcido gracias al reciente Internet y el boca a boca, el Y2K. En caso de que no lo sepan, en aquel entonces muchas personas creerían que un error computacional al cambiar de milenio arruinaría la mayoría de electrónicos en el mundo, lo que nos llevaría a una era de oscuridad. Eso no sucedió, por si quieren que lo aclare. Pero los inicios de siglo no estuvieron exentos de desastres. El 9 de septiembre de 2001 ocurriría un desastre que, para bien o para mal, cambió totalmente la manera en la que viajamos por el mundo. A ver, no puedo hablar por mí mismo, pero siempre he oído testimonios que cuentan que viajar en avión antes del ataque a las Torres Gemelas era mucho más cómodo y fácil. ¿Alguno de ustedes experimentó esa época? Este ataque terrorista creó muchas teorías conspirativas, sin mencionar que la paz por la que tanto habíamos luchado fue interrumpida una vez más, y Estados Unidos decidió meter a sus tropas en Medio Oriente. Pero de nuevo,
No nos centremos solo en lo negativo. Los inicios del siglo también vieron el nacimiento de la nueva Xbox y de las consolas más vendidas de todos los tiempos, la PS2 y la Nintendo DS, y poco tiempo después se le uniría la Wii. ¿A que te llena de nostalgia escuchar esos nombres? Y ante tanta oscuridad en el mundo, el cine siempre cumplió su cometido y nos brindó increíbles franquicias: El Señor de los Anillos, Harry Potter, las precuelas de Star Wars, El Caballero de la Noche y hasta el meme más grande de todos, Shrek, vieron la luz durante esta primera década. El mundo de la música también se dirigía a nuevos horizontes. Un día pasamos de tener que comprar CDs y cargar con un reproductor incómodo a todos lados a descargar todas nuestras canciones favoritas en un sencillo aparato conocido como iPod o reproductor MP3 si no contabas con el presupuesto. Y aunque estos pequeños aparatos eran increíbles en su momento, solo tomó un par de años para dejarlos obsoletos. En 2007, el mundo sería puesto de cabeza con la presencia del iPhone, el primer smartphone. Y mira, seamos sinceros, no tengo que irme en una tangente para explicar el por qué el iPhone es uno de los inventos más grandes de la historia. Es decir, probablemente estás viendo este teléfono en tu celular. No solo eso, sino que no te imaginas viviendo sin ese teléfono en el que tienes toda tu música, juegos, películas, redes y puedes hablar con tus amigos con tan solo un movimiento de manos. Y ya que estamos hablando de redes, volvamos atrás de nuevo. Pues fue en 2004 que el joven Mark Zuckerberg presentaría su invento a los internautas, Facebook. Y sí, sé que los más jóvenes de la audiencia consideran a Facebook como algo para viejos, pero hey, sin Facebook no existiría esas redes que tanto amas como Instagram, Reddit, Twitter y mucho más. Oh, y un año después, la plataforma en la que estás viendo esto también sería inventada. Vaya YouTube, ya estás bastante vieja. Este siglo también ha sido todo un mar de emociones en cuanto a política se refiere. En 2008, Estados Unidos eligió a su primer presidente afroamericano, hombre que tan solo 3 años después acabaría con el terrorista detrás del atentado del 9/11, solo para pasar a su presidente más polémico en 2016. ¿Sabes de quién hablamos? Mientras tanto, en Latinoamérica, la plaga socialista se expandiría y países como Argentina y Venezuela pasarían por sus momentos más oscuros. Y en Europa, el Imperio Británico cambiaría el juego al salirse de la Unión Europea y perdería a su reina después de casi 100 años. Y ya que estamos llegando a nuestra época actual, vayamos al grano. ¿Cómo está el mundo actualmente? Pues bien, a pesar de que el cambio climático está peor que nunca, logramos superar una pandemia mundial hace muy poco y actualmente estamos lidiando con uno de los avances más increíbles y aterradores de la historia. Uno que definitivamente va a cambiar el mundo como lo conocemos muy pronto. Ha sido un largo viaje, pero por fin hemos llegado a nuestro destino. Hemos recorrido un largo camino desde aquel momento en el que una coincidencia cósmica dio origen a todo lo que existe. Hemos visto cómo nuestro planeta se transformó, cómo nuestros ancestros se adaptaron, cómo nos convertimos en una especie dominante, cómo creamos las primeras civilizaciones, cómo exploramos el mundo, cómo nos enfrentamos a las guerras y crisis, cómo avanzamos en ciencia y tecnología, y cómo llegamos al siglo XXI con sus retos y oportunidades. Esta es la historia de nuestra especie, una historia increíble, fascinante y a veces trágica, pero siempre llena de esperanza y de potencial. Una historia que nos muestra de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este mundo y nuestro destino como humanidad. Espero que hayas disfrutado de este mini documental. Si te gustó el video, recuerda que basta tan solo 3 simples clics para apoyarnos. Nos vemos en un próximo video.